El padre que se atrevió a bendecir el caballo del diablo. Relatos del Día de Muertos 100% reales. En un famoso pueblito del estado de Guerrero en México, se cuenta una leyenda impresionante, una que ocurrió en lo que hoy es la calle de Constitución. Antes de que esta calle quedara totalmente terminada, así como el poblado, todas eran de tierra o estaban empedradas, ya que por allí pasaban las vacas y el ganado. En ese tiempo, la iglesia era visitada raramente, al igual que el cementerio, porque como siempre, la mayoría de los campesinos andaban de borrachos, o de plano de Dios se habían olvidado, y más porque ya casi sería el Día de los Muertos. Cuenta mi abuelo que por ese rancho salía todas las noches de entre los cerros un misterioso jinete, pero en verdad uno muy extraño, y más porque venía todo vestido de finas ropas negras, y sobre su cuerpo se veían cadenas y joyas de oro. Este personaje venía montado en un caballo negro, pero la verdad, de un increíble tamaño. Solamente se le aparecía a puro campesino, de aquellos que se habían olvidado de Dios, ya que este era un ser atrapalmas frescas y todas para el diablo. Tras recorrer el pueblo y llegar hasta la plaza, este diabólico hombre se bajaba de su caballo, el cual se paraba en dos patas y se ponía a bailar, en medio de risas y espantos, también impresionantes y aterradores alaridos. Dicen que los gritos eran tremendos. Por eso siempre los campesinos encerraban a sus hijos y animales por miedo a que este demonio se los llevara. Esta aberrante manifestación del caballo del diablo ya era cotidiana. De hecho, se estaba regando la noticia de que estaban malditos. Lamentablemente, esto se salió de control. Mucha gente se hartó de esta situación y acudieron a buscar al padre. Cuando éste lo recibió, les pidió que no fueran incrédulos, ya que eso no existía, y que de seguro era algún caballo negro de por allí de algún campesino que se le había escapado en la madrugada. En verdad, el padre imaginaba que era un caballo de los potreros, y así les indicó que mejor rezaran mucho y que no dejaran de venir a misa. Desde esa semana dejó de manifestarse aquel demonio, pero justo días después se volvió a aparecer con más intensidad, sembrando el pánico al extremo. Ahora esta manifestación se prolongaba por varios minutos, aterrorizando a la gente por completo, aquella que en sus casas no se atrevía ni siquiera a asomarse por la ventana. Mi abuelo le decía a sus padres que ese jinete era el mismo diablo, pero por extraño que parezca, no era él quien más miedo daba o al que le tenían miedo los campesinos, sino por el contrario, ellos se asustaban de ver al caballo negro. En verdad, era negro como la noche y lanzaba unos grotescos alaridos semihumanos, y que este era el que arrastraba entre sus patas a las almas corrompidas, aquellas que se alejaban de Dios. El animal los llenaba de pavor, pues a veces lo escuchaban correr solo por el cerro, emitiendo relinchidos espectrales, y si en su camino se encontraba algún borracho o mujeriego, sin duda a este ya no lo volvían a ver. En otras ocasiones, este maldito caballo del diablo bajaba al rancho para patear las casas de los campesinos, aquellos que eran malos, que robaban, pero sobre todo ya estaba marcando
a los que se podía llevar. Curiosamente, este demonio estaba tratando de entrar por ellos, cosa que no había hecho. Cuando el caballo trotaba sin jinete, no se conformaba con andar por una sola calle. De hecho, recorría el pueblo por completo. De vez en cuando se veían en sus ojos envueltos en llamas y su cola y orejas, pero raramente era visto por algunos campesinos. Solamente se escuchaban sus temibles cascos cuando estos chocaban con las piedras sacando chispas. Curiosamente, y a pesar de que pasaba junto a la iglesia, el padre del pueblo jamás escuchó nada y al amanecer decía que eran alucinaciones. Esta bestia trotaba especialmente en la calle preferida de su patrón, cerca de la iglesia, ya que por allí muchos revolucionarios habían perdido la vida, esto sin confesarse. También no recibieron la bendición de un sacerdote, porque estaban declarados como personas no gratas para Dios. Era por eso que sus almas y algunas las de otros campesinos que se alejaron de Dios, pues ya estaban condenadas al infierno. Y por eso el caballo salía para buscarlas, para llevárselas de regreso al infierno para su amo, esto el mero día de los muertos. El 1 de noviembre, día de los fieles difuntos, hartos de sentirse atemorizados y de que estas manifestaciones anduvieran por las calles, pues los pobladores fueron a ver al padre de la iglesia y le pidieron ayuda. Ahora pidieron que bendijeran el lugar para que las almas de los revolucionarios descansaran en paz y para que el diablo ya no volviera jamás a asustarlos. Para su suerte, pasó en ese momento frente a ellos un enorme caballo negro de ojos rojos, el cual comenzó a pegar en el piso con sus pezuñas. El padre se puso nervioso y comenzó a rezar algunas plegarias para que los campesinos vieran que ese caballo era más que un simple animal. El padre sacó su Biblia y dicen que cuando la abrió en el Salmo número 91, este animal trató de correr, pero ya era tarde, porque cuando escuchó la oración y sintió el agua bendita, pues empezó a arrojar humo por su cuerpo y a maldecir a otras personas. El suelo parecía que se abría, y es que el agua bendita era muy potente, y al sentir un fuerte dolor, este caballo comenzó a patalear, pero muy furioso. El animal se retorcía de dolor y decía con voz humana palabras y ofensas a Dios, y al mirar que este animal se paró en dos patas y caminó como si fuera un humano, el padre comprendió que estaba en un grave problema, ya que sin saber había bendecido al caballo del diablo, la bestia de las bestias. Ahora sí el padre, al ver tal escena, comprendió que todo era cierto y que Satanás estuvo a punto de lograr de que el pueblo dejara de ir a misa y de que se volvieran locos por las manifestaciones. En eso, el caballo logró zafarse de la oración y una vez más el padre se asustó, porque jamás en su vida había visto a un ser tan horrible como ese. Todos los presentes, creyendo que el demonio se soltaba, se fueron corriendo y se metieron para la iglesia, a donde el padre ya no pudo entrar porque se enredó en el lazo del caballo del diablo. Esta bestia lo arrastró y se lo estaba llevando a lo más oscuro del cerro, pero gracias a Dios, milagrosamente se soltó cuando el padre rezó la oración de la Magnífica, y solamente así, malherido, se paró y como pudo se metió a su iglesia, a donde le curaron las heridas. El caballo furioso pateaba las puertas de la iglesia, pero no podía entrar.
y más cuando una última plegaria para los difuntos se dejó escuchar esa noche de los muertos. Gracias a Dios, las pérdidas no fueron muchas, solo materiales, ninguna vida humana. Y a partir del que el padre bendijo al famoso caballo del diablo, pues a partir de ese entonces, ni Satanás ni el caballo negro fueron vistos por ese rancho como cada noche. Y nunca más en el Día de los Muertos, donde toda la gente regresó a la misa. Y todo gracias al valiente padre, quien jamás creyó que ese caballo era un demonio y lo bendijo. Gracias. Relato adaptado por Chemo San Juan de los aterradores eventos de la familia Portillo Cuevas. Por favor, si te gusta mi contenido, comparte. Puedes ingresar. Tenemos relatos de nahuales, de brujas, de duendes, de demonios. Todos reales, basados en eventos acreditables, de ranchos, de pueblos y de personas como tú y como yo. Gracias.